Mi padre me reemplazó por su nueva familia y lo perdió todo cuando la verdad salió a la luz. Mis primeros recuerdos en casa son principalmente imágenes de mi madre tendida en el sofá y yo intentando ayudarla de formas que, en realidad, no cambiaban nada. Le llevaba vasos de agua, le ajustaba la manta sobre las piernas y jugaba a ser una pequeña enfermera mientras mi padre caminaba por la casa como un hombre que solo quería que todo estuviera en silencio. Nadie se sentó conmigo para decirme, «Oye, tu madre está muy enferma. Esto es grave». En cambio solían decir, «Esto es normal. Nuestra casa es así. No preguntes tanto». Así que crecí pensando que todas las casas tenían un bote de pastillas sobre la mesa de centro y que los padres suspiraban cada vez que alguien necesitaba algo. En aquel entonces, no sabía expresar lo que estaba pasando. Solo sabía que los días buenos de mi madre eran escasos, y la paciencia de mi padre lo era aún más. En los días buenos, ella se sentaba a la mesa de la cocina, bebía medio café con leche y me preguntaba por el colegio. Yo hablaba sin parar porque nunca sabía cuándo llegaría el próximo día bueno. En los días malos, que eran la mayoría, mi madre apenas hablaba, y mi padre tenía esa cara de tensión, como si estuviera atrapado. Técnicamente, él hacía todo lo correcto. Pagaba las facturas, había comida en la nevera, vivíamos en un barrio tranquilo, pero emocionalmente parecía indiferente. Él lo llamaba mantener la fiesta en paz. Yo lo llamaba fingir que no veía lo que tenía delante de sus ojos. Me di cuenta pronto de que si había algo que hacer por mi madre, lo haría yo. Traerle agua, ayudarla a ir al baño, llevarle medicinas cuya función no entendía. Tenía que ponerme de puntillas para alcanzar el botiquín porque mi padre siempre estaba fuera de mi alcance, en el garaje, en el jardín o en cualquier lugar que no fuera al lado de su mujer enferma. Si mi madre lloraba, yo me asustaba y preguntaba si debía llamarlo, pero ella negaba con la cabeza y decía que estaba bien, que conmigo era suficiente. Me gustaba oír que yo era suficiente, y al mismo tiempo odiaba que fuera verdad. A los 10 años, conocía el plano del Hospital de la Seguridad Social, donde la trataban mejor que cualquier centro comercial. Sabía qué enfermeras me tenían cariño, y cuáles fingían no verme cuando me rodeaba por los pasillos. Mi padre odiaba esas visitas. Se quedaba de pie junto a la cama como si estuviera visitando a un compañero de trabajo por compromiso. Hablaba de trivialidades y se iba pronto con la excusa de que tenía que madrugar. Yo me quedaba todo lo que podía porque, incluso cuando ella estaba medio sedada y apenas podía articular palabra, me apretaba la mano como si no quisiera soltarme nunca. Esos eran los momentos que tenían sentido para mí. Todo lo demás parecía una farsa. Cuando murió, yo tenía 12 años. Recuerdo cada pequeño detalle de aquel día de forma extraña, como si mi cerebro hubiera pulsado el botón de grabar y nunca se hubiera detenido. La llamada, el trayecto al hospital, el olor a desinfectante, la forma en que los hombros de mi padre se relajaron, casi con alivio, cuando el médico dijo que ya no podían hacer nada más. No grité, no me desplomé, no hice nada dramático, solo me quedé mirando a la pared, intentando entender cómo el mundo podía seguir funcionando cuando la única persona que realmente me comprendía se había ido. Mi padre me puso la mano en el hombro y dijo que sabía que era difícil, pero que al menos ahora ella descansaba en paz. No lloró, no dijo que la echaba de menos, lo dijo como si hubiera ensayado la frase. Los días posteriores al funeral pasaron como un sueño de guisos que traían las vecinas, gente hablando en susurros y mi padre caminando por la casa como alguien que ya había pasado página hacia el siguiente capítulo. Se volcó en el trabajo, en los recados, en cualquier cosa que le impidiera estar quieto. Cada vez que alguien intentaba hablar de mi madre, él decía algo como, a ella no le gustaría que nos quedáramos anclados en el pasado, y cambiaba de tema. Dejé de mencionarla porque, claramente, mi dolor lo incomodaba. Así que guardé el luto a solas en mi habitación con «Se aclara la voz», los pocos objetos suyos que aún quedaban a la vista. Fue entonces cuando comprendí que yo no era su prioridad, solo era otra carga que tenía que gestionar. Mi ira crecía como el polvo acumulado. No fue una gran pelea ni un momento explosivo, sino cientos de pequeñas cosas. Él ponía los ojos en blanco cada vez que yo mencionaba un recuerdo de ella. La forma en que hablaba del futuro como si mi madre nunca hubiera formado parte de él. La forma en que empezó a salir más, a quedarse hasta tarde trabajando, dejándome cenar sola. Yo quería que se sentara conmigo y habláramos de cuánto la extrañábamos. Pero esa conversación nunca ocurrió. En su lugar, caímos en una distancia fría y extraña, donde legalmente éramos familia, pero nos sentíamos como compañeros de piso esperando a que terminara el contrato de alquiler. Ojalá ambos hubiéramos intentado arreglarlo, pero la realidad es que no fue así. Yo tenía 12 años y me ahogaba en la desesperación.
Él era un hombre adulto que se negaba a entrar en la batalla emocional. Cada vez que pensaba en expresar mis sentimientos, escuchaba su voz en mi cabeza llamándome exagerada, y me tragaba las palabras. Él se convencía a sí mismo de que mantenía la calma al no hablar de nada doloroso. Me di cuenta de que en nuestra casa, la paz siempre significaba silencio, y el silencio siempre significaba fingir que nada triste había ocurrido. 3 meses después de la muerte de mi madre, mi padre llegó a casa una tarde con esa energía nerviosa que solía tener cuando iba a hacer algo que sabía que no me gustaría. Llamó a la puerta de mi dormitorio, algo ya de por sí inusual, y me dijo que fuera al salón porque quería que conociera a alguien. Se me encogió el estómago. Llevaba puesto el chándal, el pelo recogido en un moño desordenado, y estaba rodeada de deberes y del pequeño altar que me había hecho para recordar a mi madre en el escritorio. Recuerdo limpiarme la cara aunque no estaba llorando, y decirme a mí misma que no entrara en pánico antes de saber qué pasaba. Cuando entré en el salón, ella estaba allí sentada, como si perteneciera al lugar, con las piernas cruzadas y las manos sobre el regazo, sonriéndome como si aquello fuera un encuentro casual y no una bomba que mi padre soltaba en mitad de casa. Se la veía muy arreglada, el tipo de persona que cuida cada detalle, el pelo de peluquería, la ropa coordinada, un maquillaje ligero pero impecable. La voz de mi padre se volvió demasiado alegre cuando pronunció mi nombre y la presentó como la mujer con la que estaba saliendo. Me quedé allí y asentí porque, ¿qué más podía hacer? ¿Gritar delante de una extraña? Ella dijo que sentía mucho lo de mi madre, que sabía que debía de ser difícil y que no intentaba reemplazar a nadie. A la gente le encanta esa frase, por cierto. La dicen como si el hecho de reconocer que están entrando en la casa de una difunta hiciera que todo estuviera bien. Murmuré algo educado y seguí abrazada a mí misma. Mi padre me observaba con atención, como esperando que yo montara un escándalo para poder demostrarle a ella que yo era el problema. Como no lo hice, él se relajó, lo cual me dio ganas de reaccionar con más fuerza. A partir de ahí, las visitas se hicieron frecuentes. Venía a cenar, los fines de semana o tardes cualquiera. Empezó a aprenderse dónde estaban las cosas en la cocina, el lugar de los platos, qué cajón guardaba los cubiertos. Pequeñas cosas empezaban a cambiar, tan sutilmente que me sentía loca por notarlas. Los marcos de fotos se movían. Los cojines se cambiaban. La taza que había sido de mi madre desapareció silenciosamente del escurridor. Cada vez que yo lo mencionaba, mi padre se encogía de hombros y decía que me lo estaba imaginando. Decía que era demasiado sensible, que estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. 2 meses después, ella se mudó a casa. No hubo una reunión familiar, ni una charla seria. Un día llegué del instituto y vi cajas apiladas en el pasillo, rotuladas con su letra. Mi padre lo anunció en la cena como si me estuviera diciendo que íbamos a probar una marca nueva de cereales. Dijo que era lo lógico, que no tenía sentido mantener 2 casas si pasaban tanto tiempo juntos. Me quedé mirando el plato, con la cabeza dándome vueltas, y pregunté qué iba a pasar con las cosas de mi madre. Él dijo que ya encontraríamos una solución. Con solución se refería a ella. Verla entrar en el dormitorio de mi madre con cajas vacías bajo el brazo fue como ver cómo borraban mi vida a cámara lenta. Empezó a sacar la ropa de mi madre del armario, doblándola de forma mecánica, como si estuviera recogiendo las pertenencias de una desconocida. Me quedé en el umbral de la puerta todo lo que pude, hasta que me dolió el pecho. Cuando finalmente pregunté si podíamos dejar las cosas como estaban un poco más de tiempo, ella me dedicó una sonrisa paciente y dijo que debía pasar página. Mi padre asintió. Dijo que mantener las cosas igual solo servía para quedarnos atrapados en el pasado. Aquella noche, después de que se durmieran, bajé al trastero y abrí las cajas donde habían guardado todo lo de mi madre. Rebusqué y saqué todo lo que pude llevarme. Un pañuelo que aún olía a su perfume, un jersey viejo, un pequeño marco con una foto de las dos en la feria, su libro favorito con notas en los márgenes. Lo metí todo en mi mochila como si estuviera robando a mi propia familia. Se sentía mal y bien al mismo tiempo. Escondí esas cosas en mi cuarto, al fondo del armario, como contrabando. Cuando intenté decirle a mi padre lo mucho que me dolía ver las cosas de mi madre en cajas, me cortó tan rápido que me mareé. Dijo que estaba exagerando, que la vida seguía, que otras personas superaban las pérdidas más rápido que nosotros. Habló de cuánto apoyo le estaba dando su nueva pareja, de cómo estaba haciendo que la casa volviera a estar viva. La forma en que dijo viva me dio ganas de tirar los muebles. Le dije que sentía que ella estaba reemplazando a mi madre. Él me soltó que tenía que madurar, que los adultos tenían necesidades diferentes y que yo no lo entendía. Desde ese momento, pasé a ser básicamente una invitada en mi propia casa. Cada vez que salía de mi habitación, se me recordaba que ya nada pertenecía a mi madre y, por extensión,
Casi nada me pertenecía a mí. Una amiga de la familia intentó intervenir una vez. En una reunión, se llevó a mi padre aparte y le dijo que quizás iba demasiado rápido, que quizás necesitaba frenar por mi bien. Él le respondió con ese tono de calma fingida, diciendo que no iba a dejar que nadie le dijera cómo llevar su duelo, lo cual era de risa porque el duelo era lo último que le importaba. Después de eso, ella no insistió más. Fue una de las primeras veces que comprendí que la mayoría de la gente no luchará por ti si la persona que debería hacerlo te ha abandonado. Menos de un año después de morir mi madre, mi padre y su nueva pareja anunciaron que se casaban. Lo hicieron de forma casual en la cocina, comiendo comida para llevar. Dijo que lo habían hablado y habían decidido que era hora de formalizarlo. Recuerdo que me temblaban las manos. Pregunté si habían hablado con mis abuelos maternos sobre esto. Dijo que sí y que no estaban muy conformes, pero que era su vida y su decisión. Ese fue el momento en que supe que todo iba a ir a peor. Poco después, mi tía me llamó para ver cómo estaba, algo que no solía hacer a menudo. Me preguntó cómo me sentía realmente y si mi padre había mencionado la boda. Cuando se lo conté, suspiró y dijo que había intentado quitarle la idea de la cabeza, que era demasiado pronto, que no estaba pensando con claridad. Una parte de mí deseó que hubiera presionado más. Otra parte de mí sabía que él no escucharía a nadie. Mis abuelos se negaron a ir a la boda. Querían a mi madre de una forma que yo entendía, y para ellos, la nueva relación de mi padre era un insulto a su memoria. Al final, la boda fue pequeña y forzada, más como un trámite que como una ceremonia real. Unos pocos compañeros de trabajo, un vecino, un primo que no se enteró del drama o que no le importó. Yo estaba allí con el vestido que mi nueva madrastra había elegido para mí. Miraba a mi padre sonreír como si nada hubiera pasado. Mis abuelos no vinieron. Mi tía tampoco. No hubo una gran celebración familiar, solo una pequeña y triste reunión, donde todos fingían que aquello era normal. No lloré. Me sentía entumecida de una forma que me asustaba más que las lágrimas. En el instituto, me aislé de todo. Dejé de invitar a amigos a casa, porque no quería explicar quién era esa mujer, ni por qué mis abuelos no salían en ninguna foto reciente. Me saltaba los eventos que requerían padres porque no soportaba la idea de estar junto a mi padre y mi madrastra, mientras los profesores nos llamaban familia. Físicamente estaba allí, pero mentalmente me había ido. Era más fácil concentrarme en los estudios y decirme que, si sacaba buenas notas, algún día saldría de esa casa y no miraría atrás. Los años tras la boda pasaron borrosos hasta que una noticia rompió mi parálisis mental. Alrededor de un año después de casarse, mi madrastra anunció que estaba embarazada. Y no solo embarazada, sino de gemelos. Mi padre se iluminó como no lo había visto en años, quizá nunca. Hablaba de nombres, de colores para la habitación, de horarios, cosas de las que nunca habló de mi madre frente a mí. Era como si estuviera presenciando su segunda oportunidad para tener la familia que siempre quiso, y estaba claro que yo no encajaba en ese cuadro. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su control sobre la casa. Empezó a cambiar pequeños detalles de mi habitación sin consultarme. Primero fueron unas cortinas nuevas que no pegaban con nada de lo que yo tenía, luego una colcha distinta. Después empezó a mover mis muebles, hablando de cómo hacer mi cuarto más funcional, de cómo podía aprovechar mejor el espacio. Un día llegué a casa y vi que un objeto antiguo de mi madre que yo guardaba en el tocador había desaparecido. Me puse furiosa. Fui directa a ella y le exigí saber dónde estaba. Ella solo se encogió de hombros y dijo que era viejo y acumulaba polvo, que lo había metido en una caja en el trastero con las demás cosas que no encajaban con el estilo de la casa. Esa palabra, estilo, me puso la piel de gallina. Se lo conté a mi padre y en lugar de apoyarme, me dijo que tenía que ser más flexible. Dijo que su mujer estaba embarazada y estresada, que tenía derecho a sentirse cómoda en su hogar y que yo debía dejar de buscar motivos para estar enfadada. Hablaba como si yo fuera una visita molesta y no su hija en su propia casa. Empecé a pasar más tiempo encerrada, con los auriculares puestos, fingiendo que no los oía. Cuanto más avanzaba el embarazo, más caótica era la casa. El humor de ella era errático. Un momento era dulce y me pedía por favor que le trajera algo de la cocina. Al siguiente, me gritaba porque, según ella, respiraba demasiado fuerte. La solución de mi padre siempre era la misma: quedarse hasta tarde en el trabajo. Se iba temprano, volvía tarde e ignoraba la tensión que se respiraba. Si intentaba contarle cómo me hablaba ella cuando él no estaba, decía que yo exageraba. Esa palabra se me quedó pegada como pegamento. Al final, la situación se volvió tan insoportable que hice algo que nunca había hecho. Busqué ayuda fuera. En el instituto había una orientadora que realmente escuchaba a los alumnos. No solo cubría el expediente.
Una tarde, tras una mañana especialmente desagradable en la que mi madrastra me acusó de cerrar los armarios fuerte a propósito para estresarla, fui a su despacho. Me quedé casi una hora contándole todo. Lo de mi madre, lo de mi padre, la nueva mujer, las cajas del trastero y la sensación de que me estaban borrando de mi propia vida. Me escuchó sin interrumpir y, cuando me quedé sin palabras, dijo algo que nunca olvidaré. Lo que estás viviendo no es normal y no es tu culpa. Parece sencillo, pero me impactó porque nadie en mi casa me lo había dicho con tanta claridad. No intentó arreglarlo en una sesión. No me dijo que me enfrentara a nadie ni que huyera de casa. Solo validó que lo que sentía era real. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos loca. A partir de ahí, empecé a observar más. Me di cuenta de que ella no solo estaba de mal humor, estaba haciendo la casa incómoda para mí a propósito. Cambiaba mi cuarto, criticaba cada cosa que hacía, se comportaba como si yo invadiera su espacio cada vez que cruzaba la cocina. No soy tonta, comprendí pronto que quería que me fuera. No de forma dramática como en una película, sino de forma lenta y calculada, para que un día yo hiciera las maletas y me fuera por mi cuenta, y ella pudiera decir que fue mi elección. Así que tomé una decisión, no iba a darle ese gusto. Si quería que me fuera, tendría que decirlo claramente. Me dije que me quedaría hasta que ella o mi padre me echaran. Era un gesto mezquino y testarudo, pero en ese momento, la mezquindad y la testarudez eran lo único que me quedaba. El punto de inflexión ocurrió durante una cena, lo cual es apropiado porque muchos de nuestros peores momentos pasaron en esa mesa. Los gemelos ya tenían unos meses. Eran ruidosos y demandantes. Ella tenía a uno en brazos, y el otro lloraba en la trona. Mi padre intentaba comer rápido entre biberones y toallitas. Yo cortaba mi comida en silencio, intentando ser invisible. De repente, ella soltó el tenedor, me miró fijamente y dijo: «No podemos seguir así». Me detuve con el tenedor a medio camino. Continuó explicando que cada vez que yo estaba en casa la atmósfera era tensa, que los niños lo notaban, que no podía relajarse en su propia casa porque nunca sabía cómo iba a reaccionar yo. Dijo que mi energía era tóxica. Sí, usó esa palabra. Luego dijo que creía que lo mejor era que me fuera a vivir con mis abuelos un tiempo. Lo dijo como si fuera una sugerencia generosa y no una orden de desalojo con una sonrisa falsa. Miré a mi padre, esperando que saltara, que dijera: «De ninguna manera. Es mi hija, y esta es su casa». En lugar de eso, se aclaró la garganta y dijo que él también había estado pensando lo mismo. Intentó suavizarlo con frases como: «Quizá un nuevo comienzo sea bueno para todos. No es que no te queramos aquí, pero…». El mensaje era cristalino. Quería empezar de cero, una familia nueva sin la complicación de una hija adolescente que recordaba demasiadas cosas. Señalé que la casa era lo bastante grande para todos, que yo no pedía mucho, solo mi espacio y respeto básico. No respondió. Se quedó mirando el plato. Mi madrastra esbozó una pequeña sonrisa de victoria. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Comprendí que me había aferrado a la pequeña ilusión de que él despertaría y lucharía por mí, pero no lo haría. Ni ahora, ni nunca. A la mañana siguiente, llamé a mi abuelo desde el aparcamiento del instituto. Se lo conté todo, incluido el hecho de que mi padre se quedó sentado dejando que su mujer me echara. Mi abuelo guardó silencio un largo rato. Podía oír su respiración. Luego dijo, con esa voz profunda y controlada que solo usaba para cosas serias, que no hiciera nada precipitado, pero que ya había oído suficiente para saber que ese lugar no era seguro para mí. Me pidió tiempo para organizar las cosas. Acepté. Pero por dentro ya había tomado mi decisión. Si me echaban, me iría para siempre, sin vuelta atrás. Nada de quizá algún día arreglemos esto. Una semana después, mi madrastra llamó a mi puerta como si fuéramos compañeras de piso y dijo que había hablado con mis abuelos. Dijo que estaban encantados de tenerme y que debía empezar a hacer las maletas. Sonaba casi satisfecha consigo misma, como si hubiera cerrado un trato difícil. Lo que no sabía era que mi abuelo me había llamado la noche anterior. Me contó que había hablado con un abogado semanas atrás, preparando todo por si las cosas estallaban, porque sabía a dónde iba esto. Me contó exactamente lo que le dijo a mi padre por teléfono. Según él, no se anduvo con rodeos. Le dijo que elegir la comodidad de su nueva mujer por encima del lugar de su hija en la familia era abandonarme. Le dijo que, una vez que yo me fuera, no esperara llamar y pedir perdón más tarde, porque estaba tomando una decisión siendo plenamente consciente de las consecuencias. Al parecer, mi padre lloró durante esa llamada. Mi abuelo dijo que eso no era una señal de esperanza, sino un detalle triste que no cambiaba nada.
Puedes llorar todo lo que quieras mientras empujas a alguien por la puerta. Las lágrimas no abren la puerta de nuevo mágicamente. Al día siguiente, mis abuelos vinieron a buscarme. Mi abuela me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a desmoronar por el impacto de sentirme querida así. Mi abuelo entró en la casa con una calma fría y decidida que hizo que incluso mi madrastra retrocediera un segundo. Mi padre firmó los papeles, cediendo la custodia temporal a mis abuelos. Parecía que estaba firmando el traspaso de un mueble y no de su hija. Antes de cargar el coche, entré en mi habitación por última vez. Abrí el armario y saqué todas las cosas de mi madre que había escondido durante años y las puse en mi maleta con cuidado. Al darme la vuelta, mi padre estaba en la puerta. Por un segundo, pensé que quizá ese era el momento en que lucharía por mí o, al menos, se disculparía. En lugar de eso, miró lo que tenía en las manos y dijo, «No hace falta que te lleves todos esos trastos viejos, son solo porquerías». Lo miré fijamente, atónita. Eran los últimos recuerdos de mi madre que me quedaban, y él los llamaba porquerías. Le dije fríamente que eran míos y que me los llevaba. Él puso los ojos en blanco y se apartó. Ni un abrazo, ni un te quiero, ni un lo siento, solo un hombre apartándose del camino para que pudiéramos terminar de cargar. Al bajar por el pasillo, mi madrastra me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel cuando se acercó y me susurró. «Disfruta de ser la nieta consentida mientras dure. No te lo mereces, y algún día ellos se darán cuenta». Su aliento estaba caliente, y tuve que contenerme para no soltarme de un tirón y montar un pollo. En lugar de eso, la miré y le dije, «La diferencia entre ellos y tú es que ellos han visto quién soy de verdad y han decidido que merezco ser querida». Luego me fui. Me temblaba la voz, pero sentía cada palabra. Me subí al coche de mis abuelos sin mirar atrás a la casa. Sabía que si lo hacía, dudaría, y ya había terminado de dudar. De camino a casa de mis abuelos, mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas y mensajes de mi padre. Miré la pantalla iluminarse una y otra vez y decidí no contestar. Para cuando llegamos, ya había decidido que si quería hablar conmigo, tendría que esforzarse más que unas cuantas llamadas de pánico el día de la mudanza. La vida con mis abuelos fue como entrar en otro mundo. Un mundo donde el aire era más ligero y la gente era sincera. Me abrazaban todos los días sin razón. Me preguntaban cómo había dormido, qué quería cenar, cómo iban los estudios, y escuchaban de verdad mis respuestas. Pusieron mi nombre en el buzón y les dijeron a los vecinos que era su nieta y que vivía con ellos, no que estaba de visita. Deshice las maletas y puse las cosas de mi madre en las estanterías de mi nueva habitación, sin que nadie me dijera que estropeaba la decoración. Se encargaron de todo con una facilidad que hacía parecer que no era un problema. Me matricularon en un instituto cercano, rellenaron el papeleo y me incluyeron en su cartilla sanitaria. Mi padre no protestó. Durante una semana, llamó a diario. Dejé que sonara. Mi abuela miraba el número, me miraba a mí y decía, «No le debes nada ahora mismo». Después de unos 7 días, las llamadas pararon. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto estaba dispuesto a luchar realmente. Un año después, cuando mis abuelos me añadieron a su contrato de teléfono, bloqueé su número. Se sintió dramático y definitivo, y esta vez no me importó si alguien pensaba que estaba exagerando. Un familiar intentó pasarme una carta suya un tiempo después. Reconocí su letra en el sobre y la devolví sin abrir. Si quería hablar, podía hacerlo a través de mis abuelos y pedir permiso, como cualquier otra persona respetuosa. Curiosamente, nunca lo hizo. El tiempo pasó, terminé el bachillerato, me apunté a un ciclo formativo de grado superior y me quedé en la ciudad a propósito, porque alejarme de mis abuelos era lo único que sabía que no quería hacer. Trabajaba a media jornada en una cafetería y luego como recepcionista en una pequeña clínica, pagando mis propios gastos, aunque mis abuelos decían que no hacía falta. Eso me hacía sentir que no me aprovechaba de ellos, sino que contribuía al hogar, un lugar que sentí como propio desde el primer día. A los 25 años, pensé que los problemas con mi padre eran cosa del pasado. Habíamos llegado a un acuerdo tácito de no agresión, en el que él existía en una versión paralela de la familia con la que yo no tenía que interactuar. Sabía que seguía casado. Oía cosas de los gemelos a través de parientes indiscretos. Intentaba no pensar mucho en ello. Entonces, una noche, mis abuelos me llamaron al salón y dijeron que teníamos que hablar de algo serio. Mi abuelo empezó con una pregunta que me revolvió el estómago. Me preguntó qué sabía de la situación financiera de mi padre. Obviamente, sabía muy poco. Dije que suponía que estaba bien, porque siempre aparentaba estarlo. Mi abuelo asintió despacio y me contó que mi tía, la hermana de mi padre, había investigado un poco tras una conversación extraña con él.
Descubrió que mi madrastra había estado controlando el dinero desde el principio, no de la forma normal en que las parejas gestionan las facturas, sino de una forma turbia, con cuentas abiertas a nombre de uno, sin el consentimiento pleno del otro. Había préstamos de los que mi padre no parecía saberlo todo, tarjetas de crédito que él decía haber olvidado, usadas para pagar cosas que no podía explicar. Mi tía ató cabos y se dio cuenta de que mi madrastra le había manipulado para ser la administradora única de las finanzas. Legalmente, mi padre era el adulto que firmaba los papeles, así que seguía siendo responsable. Pero la dinámica estaba clara. Ella le había ido quitando poco a poco el control real de su propio dinero. Oír todo eso me provocó una sensación extraña. Por un lado, explicaba muchas cosas. ¿Por qué nunca luchó más? ¿Por qué actuaba como si no pudiera afrontar las consecuencias? ¿Por qué la dejó tomar decisiones grandes sobre la casa sin rechistar? Por otro lado, eso no arreglaba nada para mí. Saber que él también era manipulado no borraba el hecho de que se quedó mirando mientras me echaban. Puedes ser una víctima y a la vez ser quien hiere a otros. Ambas cosas pueden ser verdad. Mi abuelo siguió contando que tras saber todo esto, había decidido actualizar su testamento. Lo dijo con la mayor calma posible, pero le temblaba un poco la mano al darme la copia del documento. Él y mi abuela habían decidido dejar a mi padre solo la legítima estricta, lo mínimo que exige la ley. Los gemelos tampoco recibirían más que eso. El patrimonio, que no era de millonarios, pero sí más de lo que tiene la mayoría, su piso, unos ahorros y una pequeña casa en el pueblo, iría para mí y para mi tía, aprovechando el tercio de mejora y el de libre disposición. Mi nombre estaba ahí como la nieta principal. Cuando levanté la vista, mi abuelo tenía los ojos húmedos. Me dijo que quería asegurarse de que, si les pasaba algo, yo estaría bien. No solo sobreviviendo, sino realmente bien. No supe qué decir. Nunca había estado en una situación de prioridad, al menos no por un adulto con poder real. Les di las gracias, pero me sentía rara. Mi abuela me apretó la rodilla y dijo, «Solo estamos poniendo sobre papel lo que siempre ha sido verdad en nuestros corazones». Sonaba cursi, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Hacer oficial el testamento tuvo, por supuesto, un efecto dominó. Mi tía estaba segura de que la mujer de mi padre se enteraría tarde o temprano, y tenía razón. Pasó muy rápido. Unas semanas después, abrí mi correo y vi un mensaje de un nombre que no esperaba. Mi madrastra. El asunto era mi nombre completo, lo cual ya me dio mala espina. El correo era largo, amargo y lleno de calumnias. Me acusaba de manipular a mis abuelos, de ponerlos en contra de su propio hijo, de conspirar para quedarme con su dinero. Decía que siempre fui una niña egoísta, que había envenenado sus mentes con mentiras sobre ella, que era una desagradecida por todo lo que ella y mi padre habían hecho por mí. Insinuaba acciones legales para corregir lo que ella llamaba una injusticia. Ver esas palabras en la pantalla me encogió el corazón, no porque la creyera, sino porque el tono era demasiado familiar. Era la voz que usaba en casa cuando me acusaba de crear tensión. Les enseñé el correo a mis abuelos. Mi abuela se puso roja y mi abuelo apretó la mandíbula. Me dijo que esa era precisamente la razón por la que había tomado esa decisión con el testamento. Dijo que no tenía nada que ver con que yo suplicara o conspirara, sino con que él veía claramente quién estaba a su lado y quién no. También me dijo que no contestara. Dijo que ella quería pelea, que no le diera esa oportunidad. Le hice caso. Guardé el correo y bloqueé su dirección. Durante unos días, me sentí nerviosa, como si pudiera aparecer en la puerta en cualquier momento. Resulta que mi instinto no fallaba. Poco después, sonó el timbre de mis abuelos un sábado por la tarde. Mi abuela miró por la mirilla y abrió mucho los ojos. Susurró, «Están aquí». Ni siquiera tuve que preguntar quiénes eran. Antes de que la puerta se abriera del todo, oí la voz de mi madrastra, potente y decidida, seguida de la de mi padre, más grave y con tono de disculpa. Junto con el ruido de los niños, claramente maleducados, entraron como si fuera su casa. Mi madrastra iba delante, los gemelos detrás tocándolo todo. Mi padre se quedó cerca de la entrada, incómodo y tenso, como si supiera que era una mala idea, pero ya estuviera demasiado metido para echarse atrás. Yo me quedé en el umbral entre el pasillo y el salón, medio escondida, porque quería ver cómo reaccionaban pensando que yo no estaba. Mi madrastra fue al grano. Acusó a mis abuelos de dejar que yo les comiera la cabeza contra su propio hijo. Me señaló y dijo que les estaba manipulando con mis historias tristes. Se quejó del cambio en el testamento, de que era injusto castigar a los gemelos por algo en lo que no tenían nada que ver. Mi abuelo la dejó hablar un rato, luego levantó la mano y, para mi sorpresa, ella se calló. Habló despacio, pero cada palabra daba en el blanco. Le dijo que nadie le había puesto en contra de su hijo.
Simplemente había observado lo que había pasado, sopesado las acciones de todos durante años y tomado su propia decisión. Dijo que si mi padre quería ser el heredero, podría haber tomado otras decisiones hace tiempo. Le dijo que su comportamiento ese día, irrumpiendo y exigiendo cosas, era la razón por la que no iba a recibir nada de él. Luego se giró hacia mi padre. Eso me dolió más que cualquier cosa que dijera ella. Mi abuelo miró a su hijo y le dijo que sentía vergüenza, no solo por ese día, sino por haber visto a su hijo permitir que echaran a una niña de su casa. He visto cómo, una y otra vez, elegía evitar el conflicto en lugar de asumir su responsabilidad. Dijo que nunca esperó que su hijo fuera perfecto, pero que esperaba que al menos estuviera ahí para sus hijos. Al oír eso, al ver la mueca en la cara de mi padre, casi sentí lástima por él. Casi. Los gemelos, aburridos e inquietos, tiraron un marco de fotos y empezaron a lloriquear que tenían hambre. Mi madrastra les gritó que se callaran. Mi padre intentó calmarlos débilmente y luego se rindió. Toda la escena era caótica. Al final, mi abuelo les pidió que se fueran, sin ser nada educado. Dijo que no eran bienvenidos en su casa si no respetaban su decisión. Mi madrastra balbuceó y volvió a amenazar con abogados. Mi abuelo se encogió de hombros y dijo que hiciera lo que quisiera. Eso no cambiaba el hecho de que el dinero era suyo, y ya había dado su respuesta. Después de que se fueran, la casa se quedó en un silencio extraño. Mi abuela se dejó caer en el sofá como si alguien le hubiera sacado todo el aire. Mi abuelo salió un momento al balcón. Me quedé en medio del salón y me di cuenta de que me temblaban las manos. Durante años, fui yo la que estaba sola en casa de otros, dejando que los adultos decidieran mi destino. Esta vez, estaba en una casa donde los adultos se ponían de mi lado. Ese cambio fue mayor que cualquier herencia. Ojalá esa hubiera sido la última vez que mi padre intentó reescribir la historia, pero claro que no. Unas semanas después, recibí otro correo, esta vez desde una dirección distinta. Era mi padre. El asunto era, ¿podemos hablar? El contenido era largo y muy cuidado. No se disculpaba directamente. En su lugar, se describía a sí mismo como un hombre atrapado entre dos mujeres, intentando hacerlo lo mejor posible, buscando siempre la paz. Me acusaba de contar una versión sesgada de la historia, decía que yo había puesto a sus padres en su contra por no querer pasar página. Incluso hubo un párrafo donde metió a mi madre en esto, y honestamente, eso fue lo que me hizo pasar del dolor a la rabia. Escribió que mi madre estaría decepcionada conmigo por guardar rencor y romper la familia. Al leer esas palabras me sentí como si tuviera 12 años otra vez, siendo llamada exagerada por llorar porque la ropa de mi madre había desaparecido. Leí el correo 2 veces solo para asegurarme de que no me estaba imaginando la manipulación. Se lo enseñé a mis abuelos, y mi abuelo negó con la cabeza con esa tristeza cansada que le vi en los ojos tras la confrontación. Ese fue el momento en que decidí que no iba a dejar que él controlara la narrativa nunca más. Me senté frente al portátil y redacté una respuesta. Me obligué a ser breve porque la tentación de entrar en detalles y rebatir cada momento de mi infancia era fuerte, y sabía que eso solo me arrastraría de nuevo a su espiral. Le dije que recordaba muy bien quién había estado a mi lado y quién no. Le dije que no aceptaba su versión de los hechos, que no le debía una reconciliación y que no quería volver a tener contacto con él. Le dije que no me enviara más correos. Sin insultos, sin un final dramático, solo límites claros. Tras pulsar enviar, bloqueé también su nueva dirección. Mis abuelos no lo celebraron ni actuaron como si hubiera hecho algo valiente. Solo asintieron y me preguntaron si quería ver un concurso en la tele con ellos. Normalmente, eso era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez, sentí que yo había cerrado una puerta en lugar de que me la cerraran en las narices. Por supuesto, él no se rindió de inmediato. Intentó buscar resquicios para evitarme. Unos días después, apareció en casa de mis abuelos solo. Yo no estaba allí cuando pasó, pero mi abuelo me lo contó luego. Mi padre preguntó si reconsiderarían lo del testamento. Dijo que estaba pasando por muchas dificultades. Mencionó que los gemelos estaban creciendo y que había gastos. Mi abuelo escuchó y luego repitió lo que ya había dicho. Su dinero no era un premio al buen comportamiento, pero tampoco quería dárselo a quien había abandonado sus responsabilidades. De todos modos, mi padre se fue con las manos vacías en lo financiero. En lo emocional, no sé con qué se fue. Quizá un poco de arrepentimiento. Quizá solo frustración porque el chantaje emocional ya no funcionaba con sus padres, igual que no funcionaba conmigo. La vida siguió su curso. Me centré en el trabajo, terminé mis estudios y averigüé qué quería aparte de no ser como mi padre. Me mudé a un piso pequeño no muy lejos de mis abuelos. Era el tipo de piso donde oyes toser al vecino a través de la pared, pero el alquiler no me costaba un riñón.
Lo decoré poco a poco, principalmente con cosas de segunda mano y los pocos objetos de mi madre que aún conservaba. Cada vez que colgaba algo en la pared, me preguntaba si lo hacía porque me gustaba o porque pensaba que eso era lo que debía tener una casa normal. Estaba intentando construir algo propio, no solo una reacción a todo lo que había vivido. Entonces llegó la llamada del accidente. Mi abuela cogió el teléfono y supe por su cara que era algo gordo. Me pasó el auricular y susurró el nombre de mi padre. Mi primera reacción fue pensar número equivocado y colgar, pero escuché. Era una vecina de mi padre. Explicó que había habido un incidente en el garaje de su casa. Mi padre estaba trabajando con herramientas mientras su mujer sacaba el coche marcha atrás. Ella no miró bien. El resultado fue que le atrapó la pierna entre el parachoques y el banco de trabajo. Fracturas múltiples, cirugía de urgencia, una recuperación larga. No corrí al hospital. Ni siquiera fui. Mis abuelos sí fueron. Luego me contaron que verle en la cama del hospital les trajo demasiados recuerdos de mi madre. Él estaba aturdido, dolorido, y parecía más sincero de lo habitual. Admitió que ya no confiaba en su mujer, que el accidente parecía una manifestación física de haber estado en el lugar equivocado durante años. Dijo que tenía miedo de lo que pasaría si dejaba de fingir que todo iba bien. Cuando mis abuelos volvieron a casa y me contaron todo eso, me sentí extrañamente insensible. No quería que sufriera. No soy un monstruo, pero tampoco sentí una ola repentina de compasión que borrara todo. Solo se sintió como una consecuencia que finalmente le alcanzaba. No en plan karma dramático de película, sino de la forma simple y predecible en que las relaciones se rompen, cuando se construyen sobre la negación y la evitación. El accidente le dejó con la movilidad muy reducida y gastos de rehabilitación que la seguridad social no cubría del todo, sumado a la baja laboral. Su mujer, que había pasado años poniéndose al mando, de repente parecía menos devota cuando él en la salud y en la enfermedad se ponía a prueba de verdad. Según me contó mi tía, la tensión en su casa pasó de ser alta a insoportable. Peleas, culpas, silencios largos. Mi padre, que siempre evitaba la confrontación, de repente no tenía dónde esconderse. No podía ir a trabajar ni salir a dar un paseo. Estaba atrapado en casa con la mujer que había ayudado a aislarle y que ahora le echaba en cara la carga de cuidarle. Al final, él pidió el divorcio, no por fortaleza, sino por agotamiento. No peleó mucho en el acuerdo. Se quedó con la casa porque era suya de antes del matrimonio, pero ella se llevó más dinero y bienes de lo que cualquiera consideraría justo, especialmente cuando la mayoría de las deudas venían de ella. Le dijo a mis abuelos que solo quería que terminara, que no tenía energía para una guerra larga. Esa era la historia de su vida resumida en una frase. No tenía energía para luchar incluso cuando era lo más importante. Al final, obtuvo la custodia compartida de los gemelos, lo que significaba que aún tenía que tratar con su ex más de lo que quería. Estaba destrozado física y financieramente, y finalmente obligado a ver la verdadera cara de su mujer. Una parte de mí pensó, vale, este es el momento en que se da cuenta de lo que me hizo, el momento en que llamará y dirá, ahora lo entiendo, pero esa llamada nunca llegó. Se desahogó con mis abuelos sobre sentirse atrapado, sobre la vergüenza que pasaba. Nunca dijo una sola vez, siento cómo la traté, refiriéndose a mí. La última actualización que recibí sobre él fue de mi tía. Me llamó una tarde y dijo que creía que debía saber que él había intentado una vez más convencer a mis abuelos de cambiar el testamento. Apareció en su casa de nuevo, cojeando y sin su exmujer, pareciendo más viejo y pequeño que nunca. Habló de los gastos médicos, de los gemelos, de lo difícil que era todo desde el divorcio. Mi abuelo escuchó y luego le dijo suavemente que algunas consecuencias no desaparecen solo porque la vida se ponga más difícil. Mi tía me preguntó si quería verle, dijo que parecía un hombre que por fin entendía lo que había perdido. Lo pensé, me imaginé entrando en la habitación con él levantando la vista y diciendo mi nombre, con esa voz triste y rota que usaba con mis abuelos. Me imaginé que se disculpaba. También me imaginé que volvería a sus viejos hábitos en cuanto se sintiera un poco más cómodo, distorsionando la verdad y haciéndose la víctima. Al final, le dije que no a mi tía. No quería que mi cierre dependiera de una conversación que él podría o no tener. Necesito pausar la cronología aquí, porque no solo hubo problemas con mi padre repitiéndose durante esos años, también estaba la vida que yo estaba construyendo por debajo de todo eso, y es importante. Entre las actualizaciones sobre mi padre y sus elecciones, había una parte de la vida que realmente sentía mía, y no quiero omitirla porque es vital. No soy solo la suma de lo que me hicieron. Tras mudarme con mis abuelos y calmarse un poco las cosas, tuve que aprender a vivir como una adolescente normal en una casa que por fin era segura, pero que estaba llena de recuerdos. Honestamente fue raro.
Estaba acostumbrada a chequear constantemente el humor de los demás, a evitar conflictos, a medir cada palabra. Mis abuelos no eran santos, pero eran estables de una forma que yo no conocía. Si estaban molestos, lo decían y luego pasaba. Nadie guardaba rencor durante semanas. Nadie usaba el silencio como arma. Las primeras navidades con ellos fueron lo que realmente me sorprendió. Mi abuela cocinó suficiente comida para 3 familias, decoró la casa con luces que hacían que la calle pareciera cálida, e insistió en que invitara al menos a 2 amigas para que ella pudiera conocer a las chicas que me aguantaban todo el día. Me reí para quitarle hierro al asunto, pero cuando llegaron mis amigas y vieron el banquete, se les salieron los ojos de las órbitas. Una de ellas bromeó diciendo que ella también se mudaba allí. Yo le seguí la broma, pero por dentro sentía una mezcla de gratitud y ansiedad, como si, por disfrutarlo demasiado, fuera a desaparecer. Mi abuela me vio merodeando cerca de la puerta de la cocina, sin unirme del todo, y me dio un abrazo delante de todos. Me dijo, «Tienes permiso para pertenecer a este lugar». Fingí poner los ojos en blanco porque a esa edad las muestras de cariño en público están prohibidas, pero repetí esa frase en mi cabeza durante semanas. Los estudios se hicieron un poco más fáciles cuando mi cerebro no estaba atascado en modo lucha o huida. Seguía teniendo ansiedad. Obviamente, no puedes simplemente apagar el interruptor y ser una persona despreocupada después de todo eso, pero podía concentrarme un poco mejor. Empecé a escuchar de verdad a los profesores en lugar de pasar la clase planeando mi huida mentalmente. Me apunté a un par de actividades extraescolares tranquilas. Nada arriesgado, solo cosas que me daban una excusa para quedarme después de clase y sentirme una chica normal. Mis abuelos venían a las reuniones de padres sin quejarse. Se sentaban en esas sillas pequeñas, escuchaban a los tutores hablar de mis notas, y luego me llevaban a tomar un helado a una heladería cercana, como si fuera lo más natural del mundo. Hubo un momento en que mi abuela me sugirió ir a terapia. Lo dijo con suavidad. No en plan, estás rota, arréglate, sino en plan, has cargado con muchas cosas mucho tiempo. Quizá te ayude a soltar ese peso con alguien que sepa escuchar. Al principio me resistí porque durante años me dije a mí misma que mi situación no era tan mala como para necesitar ayuda. Hay gente con historias de terror que suenan mucho peor sobre el papel, ¿no? ¿Quién era yo para ocupar el sitio en la consulta de un psicólogo con mi drama familiar? Sí, la palabra favorita de mi padre se me había grabado a fuego. Al final, cedí y fui. La consulta de la terapeuta era pequeña y acogedora, con plantas verdes, lo cual, sinceramente, fue una buena señal. En la primera sesión, me senté en el borde del sofá y le dije que no sabía por dónde empezar. Ella sonrió como si hubiera oído eso de cada cliente nuevo y me pidió que eligiera un recuerdo que todavía me doliera. Elegí la cena en la que mi madrastra me dijo que me fuera. Cuando terminé de contarlo, estaba temblando, enfadada y avergonzada, porque una parte de mí aún se preguntaba si había reaccionado exageradamente. Ella no dijo, eso es lo peor que he oído, ni tus padres son unos monstruos. Dijo que a ninguna niña se le debería pedir que se vaya de casa solo para que los adultos se sientan más cómodos. Sus palabras fueron simples, directas, y eliminaron mucho ruido mental. La terapia no arregló todo mágicamente, pero me dio palabras para expresar cosas que había intentado racionalizar durante años. Palabras como parentificación para describir cómo me convirtieron en una cuidadora en miniatura de mi madre. Palabras como luz de gas, gaslighting y evitación, términos que antes usaba en broma, sin entender realmente lo mucho que me afectaban. También me permitió sentir varias emociones a la vez. Podía estar enfadada con mi padre, pero recordar que solía hacer tortitas los sábados por la mañana. Podía echar de menos a mi madre y sentir alivio de que ya no estuviera atrapada en ese matrimonio. No tenía que elegir una cosa u otra. Para cuando terminé el ciclo formativo, mi vida desde fuera parecía bastante normal. Trabajaba en la clínica por el día, estudiaba por la tarde y dormía en el sofá de mis abuelos, más a menudo de lo necesario, ya que técnicamente tenía mi propia habitación como adulta. Tenía un par de amigas íntimas que conocían mi pasado por encima y una que lo sabía casi todo. Solíamos sentarnos en mi coche en el aparcamiento después de clase, hablando de nuestras familias con esa mezcla de cansancio y humor negro que solo tienes cuando intentas sanar heridas mientras vives con un presupuesto ajustado. El tema amoroso fue otro reto totalmente distinto. Sorpresa. Resulta que crecer con adultos que o ignoran el conflicto o lo usan para manipular no te prepara para tener citas sanas. Elegí a un par de chicos emocionalmente no disponibles de formas nuevas y creativas porque eso me resultaba familiar. Si alguien era estable y amable, encontraba motivos para desconfiar. Si alguien era inconsistente,
Mi sistema nervioso reaccionaba como si fueran fuegos artificiales. Al menos, finalmente reconocí el patrón, algo que no puedo decir de mi padre. Cada vez que le contaba a mi terapeuta un nuevo desastre sentimental, ella me miraba con esa cara y me preguntaba qué parte de esa relación me resultaba familiar. Casi siempre tenía razón. Hubo una relación en particular que me obligó a mirar mis patrones de frente. Él era dulce, paciente y discretamente divertido. Escuchaba cuando hablaba y recordaba detalles que yo ni recordaba haberle contado. Cada vez que discutíamos, no se callaba ni estallaba. Realmente quería resolver el problema juntos. Eso me ponía tan nerviosa que estuve a punto de dejarle 3 veces. Una vez me dijo: actúas como si te fuera a echar de casa si me molestas aunque sea 5 minutos. En ese momento me reí, pero luego, a solas, tuve que admitir que había dado en el clavo de algo que nunca había verbalizado. En el fondo, seguía creyendo que el amor era condicional y temporal, algo que se podía revocar si ocupaba demasiado espacio. Por cierto, no seguimos juntos para siempre, por si esperabas un final de cuento de hadas para esta parte. La vida nos llevó por caminos distintos y rompimos de una forma agridulce pero sin dramas. Sin embargo, esa relación fue importante porque me enseñó que el conflicto no tiene por qué significar que alguien tire tus cosas a una caja y te diga que te vayas. Suena simple, pero cuando creces en lo contrario, es como aprender que la gravedad funciona diferente a como imaginabas. Mientras tanto, mis abuelos envejecían. Esa era una tristeza aparte que se iba colando poco a poco. Empecé a notar cosas pequeñas, como que mi abuelo tardaba más en levantarse del sofá, o que mi abuela olvidaba dónde dejaba las llaves más a menudo. Nada catastrófico, solo el paso lento y constante del tiempo. Empezamos a tener conversaciones sobre el futuro que nos incomodaban a todos. Ellos insistían en que no debía ver el testamento como una cuenta atrás, sino como una red de seguridad. Yo insistía en que dejaran de conducir de noche. Llegamos a un acuerdo intermedio, como hace la gente razonable. Cuando finalmente me mudé a mi propio piso, ellos se emocionaron más que yo. Mi abuela lloró en mi pequeña cocina mientras me ayudaba a colocar los platos, y habló de lo orgullosa que estaría mi madre de verme independiente. Mi abuelo fingió no emocionarse, pero revisó cada cerradura de las ventanas y preguntó por la salida de incendios, como si estuviera inspeccionando un edificio oficial. Puse los ojos en blanco y bromeé, pero la verdad es que tener a alguien preocupándose de si mi detector de humos funcionaba era un lujo para mí. Por esa época mi padre probó una nueva forma de contactar conmigo sin usar teléfono ni correo. Alguien me envió una solicitud de amistad en una red social con un nombre que no reconocía, pero la foto de perfil era de su casa, una foto discreta, como tirar un ladrillo por la ventana. Miré la pantalla un buen rato, con el dedo sobre el botón de aceptar. Una parte de mí tenía curiosidad. Si dejaba esa puerta entreabierta, ¿qué enviaría? Fotos de los gemelos, mensajes largos sobre cómo fue un incomprendido, otra versión de la historia donde yo era la mala. Al final, rechacé la solicitud y bloqueé la cuenta. Si quería hablar, podía hacerlo como un adulto, no a través de cuentas falsas y canales ocultos. Sé que algunos que leen esto pensarán, ¿y si ahora ha cambiado de verdad? Yo también me lo pregunto a veces. Suele ser tarde por la noche, cuando mi cerebro decide rebobinar las conversaciones más difíciles que he tenido. Quizá haya cambiado. El dolor puede hacer eso. Perder su matrimonio, su salud y su apoyo financiero podría haberle abierto los ojos. No estoy en contra de eso. Realmente quiero que sea una mejor persona por su propio bien y el de los gemelos. No creo que su crecimiento potencial me obligue a volver a una relación que casi me destroza la vida. Hay una presión, especialmente en las familias, de convertir el dolor en algo con sentido mediante la reconciliación. A la gente le encantan las historias de redención. Quieren ver a la hija junto a la cama del padre cogiéndole la mano mientras él se disculpa, todos lloran y luego se van a comer juntos. Es una historia bonita. No es la mía. Mi versión es recibir un mensaje de mi tía sobre su estado de salud, dar las gracias educadamente y volver a mi vida. Es llevarle la compra a mis abuelos, ayudar a mi abuela con la tablet y volver a mi pequeño piso, donde no huele a rechazo ni a resentimiento. No digo que nunca me replantee nada de esto. No soy adivina. No sé quién seré dentro de 10 años, o cómo me sentiré sobre todo esto cuando mis abuelos falten y la familia se sienta más vacía. Lo que sé seguro es que, ahora mismo, los límites que he puesto son los que me permiten seguir funcionando. Son la razón por la que puedo ir a trabajar sin sentir rabia cada vez que un hombre mayor levanta la voz. Son la razón por la que puedo entrar en mi cocina y saber que nadie me dirá que ocupo demasiado sitio. Así que os cuento todo esto como una grabación larga y desordenada que he escrito del tirón. Me llamo Elena, por si os lo preguntabais,
Y no soy la chica desgraciada a la que echaron de casa y nunca superó el trauma. Tampoco soy una santa que perdonó a todo el mundo y pasó página con el corazón radiante. Estoy en algún punto intermedio. Tengo un trabajo que me da para vivir, un piso pequeño que voy llenando poco a poco con cosas que son mías de verdad, y unos abuelos que siempre están ahí de formas que no sabía que los adultos podían estar para un niño. Sigue habiendo días en que paso por la sección de herramientas de una ferretería y pienso en mi padre en el garaje, fingiendo que todo iba bien. Sigue habiendo noches en que me despierto de un sueño sobre mi madre y siento una rabia inmensa porque no esté aquí para ver en quién me he convertido. A veces me pregunto qué saben los gemelos de mí, qué historia les habrán contado. ¿Soy la hija egoísta que abandonó a su padre o el fantasma de una hermana mayor que apenas recuerdan? No lo sé. La diferencia ahora es que ya no siento la responsabilidad de arreglar cualquier historia que les hayan contado. La gente suele decir que el tiempo cura todas las heridas. No lo creo. El tiempo te da espacio para decidir qué hacer con la herida. Puedes seguir rascándola, puedes taparla y fingir que no existe, o puedes limpiarla y dejar que cicatrice. Mi padre eligió taparla hasta que le hundió. Mi madrastra usó la herida como arma. Yo estoy intentando que la mía cicatrice de una forma que me permita seguir moviéndome. Si estáis esperando una gran lección moral aquí, la verdad es que no la tengo. No os voy a aconsejar que perdonéis a todos, ni que cortéis todo contacto. Solo quiero decir esto. Tenéis derecho a decidir quién está en vuestra vida, incluso si comparten vuestra sangre. Tenéis derecho a alejaros de quienes llaman a vuestro dolor teatro y a vuestros límites actitud negativa. Tenéis permiso para elegir a los abuelos que vinieron a buscaros en lugar del padre que firmó los papeles para que os fuerais. Aún hay momentos que me pillan por sorpresa. Pequeños ataques sorpresa del pasado en días normales, como cuando estoy en el pasillo del trabajo y oigo a un padre levantarle la voz a su hijo en la sala de espera. Todo mi cuerpo se tensa antes de que mi cerebro me recuerde que no me habla a mí. O cuando veo a una familia en un restaurante, los padres hablando alto como si los hijos fueran solo ruido de fondo. Y siento una mezcla extraña de juicio y tristeza, porque sé exactamente qué se siente al ser una pieza en el cuadro que nadie quiere reconocer. No estoy orgullosa de todos mis pensamientos. A veces soy mezquina. A veces comparo, aunque comparar el dolor es un juego inútil. A veces ensayo discusiones en mi cabeza, discusiones que nunca ocurrirán de verdad. Pienso las réplicas perfectas, pero demasiado tarde, porque es más seguro así que decírselas a la cara a alguien. Estoy intentando que esos momentos no definan mi día entero. Hay mañanas en que me despierto y siento alivio, como si la vida por fin fuera más mía que suya. Me hago café en mi taza mellada, le doy de comer al gato de la vecina cuando está fuera, contesto en el grupo de WhatsApp sobre cosas aburridas de adultos como el alquiler o la compra, y durante un rato, la familia es solo algo que tuve, no algo de lo que sigo intentando escapar. Otras mañanas, abro los ojos y me siento como si tuviera 12 años otra vez, parada en el pasillo viendo a alguien meter las cosas de mi madre en cajas. En esos días, dejo que mi versión más joven se exprese de la forma más dramática posible en mi mente. Dejo que llore, que maldiga y que dé portazos imaginarios. Y luego le recuerdo que ya salió, que ya no está atrapada allí, que la gente que intentó hacer su mundo pequeño no tiene la última palabra. Si hay algo parecido a una lección en todo esto, quizás sea que el amor no debería sentirse como caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa. Eso no significa que seas demasiado sensible. Cada vez que dices que te duele, no significa que quieras desaparecer para que otros estén más cómodos. Pasé años pensando que yo era el problema, que si simplemente fuera más callada, más agradable, menos emocional, todo se estabilizaría. Ahora sé que la estabilidad y el silencio no son lo mismo, y una paz basada en que una sola persona cargue con todo, no es paz en absoluto. Es solo miedo mejor disfrazado. Antes pensaba que la familia era algo de lo que no podías separarte. Ahora pienso que es algo que construyes poco a poco con la gente que está de verdad a tu lado, y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es cerrar una puerta y no volver a abrirla. Incluso si la persona al otro lado finalmente se da cuenta de que no debió dejarte cruzarla en primer lugar, sigo buscando la manera de resolverlo todo día a día, aunque sea de forma imperfecta.